Padre, te damos gracias, Señor, porque, oh Padre Santo, podemos relacionarnos, Padre Celestial, con el canto que acabamos de entonar a ti, oh mi Dios. En esta vida, Padre Santo, hay momentos muy difíciles y, oh Padre Santo, hay ocasiones en las que, oh Padre Celestial, sentimos que el mundo entero se nos viene encima. Y Padre mío, nos sentimos, Padre mío, aplastados. Y Padre Santo, no hay aliento, Señor, para continuar hacia adelante. Y oh Padre Celestial, nos sentimos derrotados, nos sentimos acabados, Padre. Pero, oh mi Dios, es ahí donde nosotros, como este cántico, podemos cantar a ti y podemos decir, Padre, renueva en nosotros, mi Dios, nuestro espíritu, Señor. Renueva, oh Padre Celestial, nuestras fuerzas, Padre. Cambia, oh mi Dios, nuestra perspectiva y danos, Padre mío, ojos espirituales, mentes divinas, mi Dios, para poder ver las cosas con tus ojos, para poder, mi Dios, experimentar aquella paz, aquel gozo que solamente viene, mi Dios, cuando tú, oh Padre Santo, pones tu espíritu en nosotros, Padre. No es que tu espíritu se haya alejado de nosotros, Padre. Es que las pruebas, las tribulaciones, mi Dios, las tormentas nos han agobiado, mi Dios, y nos hemos enfocado en ellas. Y hemos quitado los ojos del autor y consumador de nuestra fe, de Jesús. Y por ello es que, oh Padre Santo, nos sentimos agobiados, Padre. Pero ahora pedimos, mi Dios, que renueves nuestro espíritu. Que renueves nuestras fuerzas, que abran nuestra mente, que preparen nuestro corazón, porque este día tú en tu palabra nos bendecirás a través de ella y en ella, oh mi Dios, nos darás lo que necesitamos. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Ahora, oh Santo Espíritu, glorifícate en este lugar y háblanos. Muévete a la manera que tú así lo deseas y ministra a nuestras vidas a través de la Escritura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. La semana pasada estuvimos dando la introducción al libro de Romanos. Hoy día vamos a estudiar 7 versículos de este capítulo. Y vamos a ver Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y el tema del mensaje es vocación, evangelio y misión. Hermanos, todos tenemos una vocación y pasamos la mayoría del tiempo ejerciéndola. Pero la vocación viene con una misión. Y cuando la vocación se es hecha de acuerdo a la misión que se nos ha dado a nosotros, se hace de una manera que trae honra y gloria a Dios. Muchos dirán, bueno, yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy chef, yo soy X. O sea, lo que tú seas. Y dices, esta es mi vocación. A esto es a lo que Dios me ha llamado, esto es lo que yo hago, esto es lo que Dios me ha dado para ejercer acá en esta tierra. Y nos empeñamos, trabajamos arduamente en ello. Si eres doctor, trabajas 16, 17, 18, a veces 24, a veces 48 horas seguidas, ayudando a los enfermos. Si eres ingeniero, pasas infinidades de horas diseñando, calculando, preparando para el nuevo edificio, para el nuevo diseño de algún automóvil, lo que sea, eléctrico, mecánico, lo que sea, la rama que sea la ingeniería. Y lo haces con entrega, lo haces con devoción. Y lo haces porque te apasiona, porque te gusta. Porque eso es lo que toda tu vida has soñado. Y te entregas sin reserva alguna. Sin reserva alguna lo haces. Ahora entiende algo,
que a todos se nos ha dado una vocación. A cada uno de nosotros ha recibido una vocación. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Y se nos ha dado algo por hacer. Y esa vocación es, hermanos, que nosotros abramos nuestro corazón a Jesús y ejercer lo que Él, el Hijo de Dios, nos ha dado a nosotros para hacer. Nos ha dado el Evangelio, tenemos que llevar el Evangelio. Nos ha dado una misión, la misión es predicar a Jesús. Predicar a Jesús. La palabra misión significa poder, facultad que se da a alguien de ir y desempeñar algún cometido. O sea, a nosotros se nos ha dado el Evangelio, se nos ha dado la comisión, se nos ha enviado, se nos ha dado las herramientas para predicar la palabra de Dios. Se nos ha dado la palabra de Dios para enseñarla, para aprenderla, para poderla llevar a las naciones y a aquellos que no conocen de la verdad. El apóstol Pablo, en todas sus cartas y en todo lo que él escribió, en todas las cartas que él escribió, eran siempre cartas para resolver problemas dentro de las iglesias. Que una iglesia se estaba desviando de la verdad, ok, perfecto, les envió una carta a la iglesia de Gálatas. Que una iglesia, que dentro de la iglesia se ha infiltrado la fornicación y el adulterio, pum, ahí manda una carta a la iglesia de Corinto. Que un esclavo se fue de su casa, dejó su amo y se fue, pues bueno, ahí manda una carta a Filemón diciéndole, hey Filemón, acepta a Onésimo, tu esclavo, de regreso, porque te lo envío yo. Ahora no como vino, sino ahora convertido al Evangelio, ahora siervo de Jesucristo, un hombre conforme al corazón de Dios. Y en todas las cartas que el apóstol Pablo escribió fueron precisamente con ese fin de enseñar a todos aquellas iglesias a que caminaran en el camino recto, en el camino angosto que lleva a la vida eterna y no en el camino ancho que lleva a la perdición. Pero la carta de Romanos fue muy distinta. Es una carta muy distinta. En la carta de Romanos, hermanos, podemos encontrar que en esta carta no está refutando ninguna iglesia, no está tratando de arreglar ningún problema, simple y sencillamente está presentando el Evangelio, la verdad, la palabra de Dios, lo que Dios puso en su corazón para que predicase, enseñase y llevase a todas las naciones. Por ello es que este mensaje yo le he titulado vocación, porque su vocación, hermanos, era primeramente siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Segundo, era predicar el Evangelio a toda criatura. Y tercero, tenía que salir en forma misionera para poder llegar a aquellos que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Lo que nos lleva al primer versículo y al primer punto de este día, que es el llamado a ser apóstol. En el versículo 1, Pablo abre el libro de esta manera y dice: Pablo, primeramente, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El nombre Pablo es un nombre común que se encuentra en la literatura, las inscripciones y los papiros de la época. Significa en latín pequeño. La palabra Pablo en latín significa pequeño. El significado del nombre no debe de aceptarse como que porque el nombre significa pequeño, ahora Pablo era de pequeña estatura, porque mucho se habla de Pablo y muchos dicen que Pablo era de pequeña estatura. Pero no necesariamente quiere decir que Pablo era de pequeña estatura. El nombre de Pablo significa pequeño, pero no quiere decir que Pablo era pequeño. O sea, eso es una especulación.
una pura especulación. Pablo, antes de llamarse Pablo, aparece como Saulo. Aparece como Saulo. Y parece que Pablo, como muchos judíos de la época, tenía este sobrenombre Saulo, que se usaba en el círculo judío, de modo que tenía nombre semítico. De modo que tenía este nombre que en griego quiere decir Saulos. Y la palabra Pablo en griego quiere decir Pablos. O sea, Saulos, Pablos, simple y sencillamente nos están hablando de un sobrenombre que llevaba el apóstol Pablo. Al principio del libro de Hechos se usa Saulo para designar al apóstol. Encontramos que en el capítulo 13, en el versículo 9, al comienzo de su primer viaje misionero, aparecen los dos nombres. Aparece el nombre de Saulo y también aparece el nombre de Pablo. Los dos nombres, Saulo, Pablo. Pero de ahí en adelante, hermanos, comenzamos a mirar que el nombre de Saulo queda en el pasado, queda en el olvido. Se vuelve a usar, o sea, vuelve él a repetir su nombre de Saulo en el capítulo 22, cuando está hablando a la nación de Israel en las gradas en la ciudad de Jerusalén. Cuando les está diciendo a ellos, los está hablando a ellos acerca de su conversión, de lo que Dios hizo en su vida y cómo Dios alcanzó su persona y cómo Dios transformó su vida. Diciéndoles quién era él y luego diciéndoles quién él es ahora. Este nombre, hermanos, romano que prevaleció en la historia, el nombre de Saulo, que después vino a ser el nombre de Pablo, fue un nombre que usó este hombre, Pablo, para con él hablarnos a nosotros de que él no es grande en el reino de Dios, sino que es pequeño en el reino de Dios, comparado a la grandeza de un Dios grande, soberano, poderoso, creador de todos los cielos, que no hay lugar en el mundo entero para que la presencia de Dios quepa, sino simple y sencillamente dice: yo soy una mínime, soy una pequeñez delante de un Dios soberano, de un Dios grande, de un Dios el cual cubre el universo. Y es interesante, ¿por qué? Porque el nombre Pablo, simple y sencillamente, nos habla a nosotros de quiénes somos nosotros delante de Dios. A veces me duele en el corazón escuchar personas blasfemar el nombre de Dios. No solamente blasfemar el nombre de Dios, sino simple y sencillamente no tener noción de sus palabras o de lo que están diciendo, porque si supiesen lo que están diciendo delante de quién están hablando y a quién están ofendiendo, no se atreverían a abrir su boca, porque el aliento de Dios está en sus pulmones. Recuerda que en el libro de Génesis nos dice la palabra de Dios: y formó Dios al hombre. Formó Dios al hombre, o sea, lo hizo, pero era un cuerpo solamente, no tenía vida. Para que este cuerpo pudiese tener vida, Dios tuvo que soplar su aliento, el aliento de Dios en el hombre, para que el hombre viniese a ser un ser viviente. No te olvides, tu aliento no es tu aliento, es el aliento de Dios. Lo que respiras, quién tú eres, la vida que tú tienes, no es tu vida, es la vida que Dios te ha dado. Tú vives
porque Dios así lo quiso y así lo estableció. Así es de que tu aliento, hermanos, tiene que ser para alabar a Dios, para exaltar a Dios. Y el apóstol Pablo dice: yo pequeño, uno de los más pequeños de los apóstoles, reconozco ese día que delante de un Dios glorioso y maravilloso soy una persona insignificante. Y bien le queda el nombre de Pablo, porque el nombre quiere decir pequeño. Ahora Pablo acá se identifica como siervo de Cristo Jesús. Pablo se identifica como siervo de Cristo Jesús. En acuerdo con el Antiguo Testamento, los cristianos son llamados esclavos de Jesucristo. Especialmente Pablo, apóstol, se llama doulos, que es la palabra esclavos en griego, 1401 veces en sus escritos. 1401 veces se llama el apóstol Pablo siervo de Jesucristo. Hermanos, es un título de honor. El llamarse siervo de Jesús es un título de honor, porque antes de ser esclavos de Cristo, lo eras del pecado. Y antes de servir a Cristo, servías al pecado. Y vivías en el mundo, y caminabas en el mundo, y te deleitabas en el mundo, y te gozabas en el mundo, y creías que estabas bien, sin saber que la paga del pecado es muerte, sin saber que eventualmente tendrías que pagar por tu pecado. El momento que abriste tu corazón a Cristo y le aceptaste como tu Señor y Salvador, automáticamente ahora pasaste de ser siervo del pecado a ser siervo de Jesús, en el cual y a través del cual, hermanos, para nosotros es un gran honor. Es un gran honor. Un esclavo en aquella época era considerado un instrumento, cosa, posesión del amo. No tenía libertad propia, todo le pertenecía a su señor, su dueño. Aún sus hijos, su tiempo, sus fuerzas, si enfermaba o envejecía, el amo tenía total autoridad sobre de él, lo podía vender o incluso lo podía apartar de la familia si así bien le parecía. El amo era dueño de él, no tenía autoridad alguna. En el Nuevo Testamento, la palabra doulos o la palabra siervo significa esclavo en el sentido psicológico de la palabra. Nuestra versión, hermanos, traduce siervos con la absoluta sumisión a Dios. Absoluta sumisión a Dios. O sea, nosotros, hermanos, el momento que nos hacemos siervos de Jesucristo, estamos sometiendo nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestra manera de vivir a la voluntad de Jesús, a la voluntad de Dios. Y decimos: Señor, ya no yo, sino ahora tú, haz tu voluntad en este tu siervo, al cual tú has llamado para seguirte, para obedecerte y para caminar de acuerdo a lo que has dejado como verdad en tu palabra, para que yo viva y te agrade en esta tierra. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, lo que nos dice la Escritura. El mismo Señor Jesús, hermanos, se sometió a Dios, se sometió a la voluntad de Dios. Él, cuando estuvo acá en la tierra y estaba en el huerto de Getsemaní, él sabía perfectamente lo que le venía. Él podía sentir los latigazos en su espalda.
Él podía sentir las espinas de la corona en su cabeza. Él podía sentir las escupidas de la gente en su cara. Él podía oír las palabras blasfemas que estos hombres le iban a decir. Pero aún así, ¿sabes qué fue lo que dijo él? No mi voluntad, Señor, sino tu voluntad sea hecha. No lo que yo quiera, no lo que yo desee, sino lo que tú quieres que se haga para salvar al hombre, para salvar la humanidad. Jesús es el vivo ejemplo de lo que es un siervo, de lo que es ser siervo. Uno que se somete a la voluntad de su Señor sin cuestionar ni una sola de sus palabras. Y la Escritura nos dice que Pablo es siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Quiere decir que el apóstol Pablo se sometió a la voluntad de Jesús sin cuestionar ni una sola de sus palabras. Y no solamente se sometió, sino que le dijo: heme aquí, envíame a donde tú quieras enviarme. Un gran ejemplo para nosotros. El significado de la palabra traducida siervo es esclavo, como te dije hace un momento. Y se usa en manera semejante en Gálatas capítulo 1 versículo 10, Filipenses capítulo 1 versículo 1, Tito capítulo 1 versículo 1, Santiago 1 y versículo 2, Segunda de Pedro 1:1 y Judas 1. En todas estas escrituras encontramos esta misma palabra, este mismo énfasis, esta misma entrega. Pedro, Santiago, Pablo, todos ellos diciendo a Jesús: somos tus siervos, nos sometemos a tu voluntad, no cuestionamos tus palabras, hablamos lo que nos digas y caminamos a donde quieras que caminemos. Y eso es lo que vamos a hacer. El énfasis no está tanto en la bajeza del estado del esclavo, sino en la devoción absoluta y sumisión total a su amo. ¿A cuál de ustedes les gustaría ser llamado esclavo? En el sentido de la palabra. Yo te aseguro que si yo en este momento le digo a uno de ustedes que son mis esclavos, ustedes van a sacar las uñas de donde están hasta acá y me van a aruñar y van a decir: esclavo de tu abuela, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque ese es el instinto natural del hombre. A ninguno de nosotros nos gusta estar bajo el regimiento, la ley o la autoridad de nadie. Queremos ser nuestros propios y queremos tener nuestra propia ley. Por eso es que tenemos tanto problema sometiéndonos a Dios. Por eso es que sufrimos, batallamos, pasamos problemas tras problemas, dificultades tras dificultades. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos aprendido a morir a nosotros mismos. No hemos aprendido a someternos a la voluntad de Dios. No hemos aprendido a ser esclavos que no cuestionan la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y las enseñanzas del Espíritu Santo. En ese sentido, se aplica a los discípulos de Cristo en general. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 21. Escucha: fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pero por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. Cuando hablamos, hermanos, acerca
de hacernos esclavos de los hombres, estamos hablando a someternos a la voluntad y señorío de aquellos que están a nuestro alrededor. Hemos sido llamados a ser esclavos de Jesús, siervos de Jesús. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Con Él nunca nos vamos a equivocar. Con Él nunca vamos a fallar. Porque Él siempre, siempre desea y tiene lo mejor de lo mejor para ti y para mí. ¿Sabes qué pasa con nosotros? Que cuando nosotros queremos algo, somos convenencieros. Buscamos la manera de convencer a alguien a nuestro modo para lograr lo que queremos. Y una vez que lo logramos, entonces les damos la espalda. Pero no Dios, no así Jesús. Ahora en el Antiguo Testamento la palabra siervo se aplica de la siguiente manera en Isaías 66:14. Escucha, veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos. La mano de Jehová, el poder, la protección, la abundancia, las bendiciones, todo lo de Dios será para con sus siervos. Y los enemigos de Dios serán, ¿qué? Enemigos nuestros. Es importante, hermanos, es muy importante notar que el término siervo es el mismo término que se usó para referirse a Moisés, para referirse igual a Abraham, de la misma manera que se refiere a nosotros el día de hoy. La pregunta es esta: ¿vamos a ser como ellos? ¿Vamos a someternos a la voluntad de Dios y a seguir cada una de sus enseñanzas, o simple y sencillamente vamos a cuestionar cada palabra que nos dé a nosotros el Señor? Acuérdate, Pablo dijo: yo soy pequeño delante de Dios, pero soy siervo de Jesús. Reconoció dos cosas importantes para poder continuar a la que sigue. Primeramente, reconoció su estado. Segundo, reconoció a quién servía. Y después, la tercera, para que pudiese ser llamado a ser apóstol, hermano, tenía estas primeras dos cosas, tienen que pasar en la vida, tuvieron que pasar en la vida de él. ¿Por qué? Porque si él no hubiese reconocido su estado, si él no hubiese reconocido que era siervo de Jesús, Jesús no le hubiese llamado a ser apóstol de Jesucristo. No le hubiese llamado a ser apóstol. Porque no puede el Señor, no puede Él, hermanos, brincar el proceso de formación. Yo no puedo agarrar a una persona de la calle que no conoce a Jesús o que apenas entregó su vida a Jesús y ponerla atrás del púlpito. ¿Por qué razón? Porque esta persona necesita ser moldeada, tiene que llevar un proceso de maduramiento para poder llegar al punto en el cual se puede parar atrás de un púlpito para enseñar un mensaje. Tiene que recibir a Jesús. Tiene que aprender los fundamentos de su fe. Después tiene que aprender a estudiar la Biblia. Después de aprender a estudiar la Biblia, tiene que aprender a aplicar la Biblia. Y después de que aprenda a aplicar la Biblia, entonces una vez que se la haya aplicado él mismo, entonces la puede enseñar a otras personas, porque ahora la Biblia tiene vida y ha tomado vida en su persona.
Igual acá. Pablo, primeramente, tenía que reconocer su estado. Segundo, tenía que saber a quién servía. Tercero, ahora que él ha reconocido todos estos pasos, ahora Dios le ha llamado a ser apóstol. Apóstol quiere decir uno que es enviado ¿a qué? Enviado a llevar el mensaje de Dios. A llevar el mensaje del Señor. Por ello, es que no nos podemos brincar, hermanos, los pasos que Dios tiene para nuestra maduración. El término llamado aquí describe la clase de apóstol que Pablo era. Pablo no fue escogido por los hombres. Pablo no fue uno que a alguien se le ocurrió y dijo, ¿sabes qué? Tú tienes todas las cualidades necesarias para el apostolado. Por lo cual te vamos a nombrar apóstol. Y de hoy en adelante eres apóstol. Pablo dice, yo no he sido nombrado, yo he sido llamado. O sea, Jesús me llamó a mí y me dijo a mí, tú vas a ser uno de mis mensajeros, uno que va a llevar mi palabra hasta los últimos confines de la tierra. Y es lo que le dice ahí. Y no solamente fue llamado para ser apóstol, sino que también fue apartado para el evangelio de Dios. Una de las cosas que muchas de las veces, uno de los errores que cometemos, muchas de las veces decimos nosotros que nosotros hemos sido llamados o apartados para el evangelio de Jesús. O hemos sido apartados para predicar el evangelio, o hemos sido llamados para predicar el evangelio. Primeramente, escucha, tienen que ocurrir lo que ocurrió acá en la vida del apóstol Pablo. Podemos mirar acá claramente que Pablo fue apartado. Primeramente, como te dije hace un momento, fue llamado. Después de ser llamado, ahora es apartado. Y no solamente es apartado, sino que es apartado para el evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación que Dios trajo al mundo, que Dios envió al mundo. Primeramente, Pablo tenía que reconocer lo que Dios hizo por él, para entonces después poder llevar lo que Dios hizo por el mundo a otras personas. O sea que si tú no reconoces, si yo no reconozco la obra de Dios en mi vida, si yo no reconozco las buenas nuevas de salvación que Dios me ha otorgado a mí, lo que Dios me ha preparado, lo que Dios me ha dado, me ha dejado como verdad, es muy difícil para mí, hermanos, hermanas, compartirlo con alguien más. Muchas veces yo escucho esto de personas que me dicen, ¿sabes qué? Yo no me atrevo a predicarle a nadie ni a hablarle a nadie del evangelio. ¿Por qué? Porque no sé qué decir. No sé qué palabras hablar. Bueno, un momento, espera. ¿Acaso no has tú recibido el evangelio de Dios? O sea, ¿no has recibido tú las buenas nuevas de salvación que Dios te ha dado a ti? No, pues sí, pues entonces, ¿cómo que no tienes que decir? Lo que tienes que decir a otra gente es lo que Dios ha hecho en ti, la transformación, el cambio, lo que ha ocurrido en tu vida, el momento que Jesús, el Hijo de Dios, entró a tu corazón, la manera en que transformó tu manera de mirar las cosas, de vivir, de pensar, de hacer. Y ahora, ¿cómo miras las cosas? Es el apóstol Pablo. Fue apartado para ver la mente, el corazón de Dios. El plan de salvación que él tenía para la humanidad. Una vez que el apóstol Pablo haya captado el corazón de Dios, una vez que él haya captado la mente de Dios, una vez que él haya captado el plan de Dios, entonces Pablo podía salir y llevar el evangelio, predicar el evangelio, enseñar la palabra de Dios. Mientras eso no ocurra, hermanos, hermanas, nadie
puede predicar el Evangelio. Porque si no conoces la mente de Dios, si no conoces el corazón de Dios, si no conoces los planes de Dios, ¿qué vas a enseñar? ¿Qué vas a predicar? ¿Qué mensaje les vas a llevar a la gente? O sea, el apóstol Pablo, la palabra de Dios, de la manera en la cual la pone él acá, es de esta forma. Simple y sencillamente, él fue apartado para conocer a Dios. Y una vez que haya conocido a Dios, entonces, él está equipado para el siguiente paso. Equipado para el siguiente paso. En Hechos capítulo 13, versículo 2. Simple y sencillamente miramos acá. Que nos dice en el versículo 2 de Hechos 13, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Para la obra que los he llamado, el Espíritu dice a los creyentes de Antioquía, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pablo y Bernabé fueron apartados porque habían reconocido que su condición física, su estado aquí en la tierra. Segundo, ellos habían entendido que la vocación que Dios les había dado era de llevar el Evangelio. Tercero, habían tenido un encuentro muy personal con Dios. ¿De qué manera? Aprendieron el corazón de Dios, entendieron la mente del Señor y entendieron el plan de Dios. Y una vez que captaron este mensaje, dice el Espíritu Santo, están listos, preparados, enviémoslos al campo de las misiones. Por ello es que nosotros este día tenemos que entender que nuestra vocación, hermanos, nuestra vocación es ser cristianos, ser hijos de Dios. No ser arquitecto, no ser albañil, no ser doctor, no ser abogado, ni mucho menos ser cualquier otra profesión. Ser hijos de Dios, seguidores de Jesús. Esa es nuestra vocación. En los propósitos de Dios, Pablo había sido apartado, hermanos, desde el vientre de su madre. Y todos nosotros hemos sido apartados desde el vientre de nuestra madre. Juan 3:16 nos lo comprueba. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas sea salvo, o pueda proceder a la vida eterna. ¿Entiende? El corazón de Dios, hermanos, es que nosotros, hermanos, seamos preparados para esa obra gloriosa. Pablo mismo nos lo dice en Gálatas 1:15, donde dice él, pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pero la palabra clave acá es esta. En el versículo 15, donde dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Para qué lo llamó? Para revelar a su Hijo en mí. Para revelar a su Hijo en mí. Pregunta, iglesia. ¿Está Dios revelando a Jesús en ti? ¿Está Dios revelando a Jesús en tu persona? Es la pregunta de hoy.
El apóstol Pablo dice, me llamó el Señor, me apartó el Señor. Pero ¿para qué me apartó? ¿Para qué me llamó? Para revelar a Jesús en nosotros. Para poder Dios revelar a Jesús en nosotros, hermanos, primeramente tenemos que conocer la mente y el corazón de Dios. Y una vez que hayamos conocido la mente y el corazón de Dios, vamos entonces a conocer el corazón, la mente y el corazón de Jesús y la misión de Jesús. Y una vez que hayamos nosotros comprendido todas estas cosas y las hayamos atesorado o las atesoremos en nuestro corazón, entonces sí, hermanos, la gente va a mirar en nosotros a Jesús. Mientras la gente no mira a Jesús en nosotros, mientras Jesús no se ha revelado en nosotros, aún no hemos pasado ese segundo paso. No hemos llegado a ese segundo o a ese tercer paso, donde no hemos aprendido el corazón de Dios, ni se nos ha revelado la voluntad del Padre. Porque, hermanos, simple y sencillamente no le hemos dado oportunidad al Espíritu Santo de que transforme nuestro corazón. Ahora recuerda que cuando aceptas a Jesús eres salvo, naces de nuevo. Pero un niño, hermanos, tiene que pasar por un proceso, o sea, tiene que crecer. Tiene que crecer. Simple y sencillamente no se puede quedar siendo bebé todo el tiempo, porque sería algo ilógico, ¿no es verdad? Que naciera el niño, pasó un año y es una criatura recién nacida. Pasaron 2 años, sigue siendo una criatura recién nacida. Pasaron 15 años y aquel bebé sigue siendo idéntico cuando salió del vientre de su madre y no ha crecido. O sea, tú le miras y dices, este muchacho está raro. Algo está mal con este muchacho. Es ilógico. Es lo mismo, hermanos, con nosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, tenemos que pasar por el proceso de alimentación, tenemos que pasar por el proceso de enseñanza, de instrucción, tenemos que pasar por el proceso de disciplina, tenemos que pasar por todos estos pasos para poder llegar a crecer, a ser el varón perfecto que Dios quiere que seamos delante de Él, para entonces equiparnos e enviarnos a hacer la obra y la voluntad de Dios. Pero todo tiene un proceso. Y dice Pablo, para revelar a su Hijo en mí. Ahora, una vez que Él lo revele en nosotros, como dice él acá en el nuevo Gálatas, para que yo entonces le predique. Para que yo entonces le predique. Ya ustedes ven a Jesús en mí, entonces ahora yo tengo que hablarles de Jesús. Es lo que dice el apóstol Pablo. Es lo que dice él acá en esta porción de la Escritura. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, punto 2, apartados para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Dice en el versículo 2 al 4 que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Si te das cuenta, acá, la mención del Evangelio como elemento para identificar lo que Dios está haciendo en Pablo, Pablo lo usa para identificarse, hermanos, para identificarse, ¿así se dice? Identificarse, para identificarse como aquel varón que Dios preparó para
poder hacer la voluntad de Dios y dar a ellos a conocer que el evangelio no surgió ni apareció el momento que Jesús vino a esta tierra. Simple y sencillamente les dice a ellos, el evangelio, hermanos, ha existido desde el momento que Dios creó al mundo y desde el momento que el hombre pecó y entró el pecado en la humanidad. El evangelio es el cumplimiento de lo que Dios había prometido antes por sus profetas. Recuerden, la palabra evangelio es que buenas nuevas. Dios, en su amor, en su misericordia, le dijo al mismo Adán, que de su simiente vendría uno que salvaría y redimiría al mundo. O sea que Dios comenzó a hablarles a ellos de la salvación, les dio a ellos las buenas nuevas. Le dijo: Adán, pecaste y te separaste de mí. Ahora el pecado que hay en ti no te deja relacionarte conmigo, porque tú eres pecador y yo soy santo. Por lo tanto, no puedo relacionarme contigo. Pero le dice: no te preocupes, ya desde ahora te voy a decir que pronto, en el futuro, vendrá un Salvador, el cual redimirá al mundo y limpiará al mundo de su pecado. Comenzó en el libro de Génesis a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, hablarles a ellos acerca del plan de Dios. Así es de que tiene sus raíces, hermanos, en las Sagradas Escrituras, el evangelio. Y aquí podemos ver con toda claridad que el evangelio fue predicado en el Antiguo Testamento. Por ello es que este día, cuando alguien me diga a mí, que no necesitamos el Antiguo Testamento, que con el Nuevo Testamento es más que suficiente para nosotros, quiero que sepas que ese alguien no conoce el plan de Dios. Porque el evangelio se comenzó a predicar en el principio de todas las cosas, cuando el hombre pecó, cuando el hombre falló. Y se continuó predicando a través de los tiempos. Moisés lo predicó Abraham, lo predicó Moisés, lo predicó Josué, lo predicó David, lo predicó Salomón, lo predicaron los profetas. Todos los profetas lo continuaron predicando hasta que llegó el Salvador del mundo, el cual vino y dijo: heme aquí, he venido a pagar por los pecados del mundo. Y dirás tú: qué cruel fue la muerte de Jesús, porque le clavaron a una cruz y murió con los brazos extendidos. Un brazo en un brazo de la cruz, el otro brazo en el otro brazo de la cruz. Dirás tú: wow, qué doloroso. No, ¿sabes? Era el plan de Dios. Porque el plan de Dios era tener los brazos abiertos para recibir a todo el mundo, a todo aquel que en Él creyese, a todo aquel que creyera en Jesús. Recibirle, que viniese a Él y llegase a Él. Así es de que el evangelio, hermanos, es acerca de la salvación que nos otorgó su Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Esta frase determina el contenido de las buenas nuevas, hermanos. Marcos, en el capítulo 1, versículo 1, usa como encabezado esta frase, dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del evangelio de Jesucristo. Dios comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación desde que el hombre pecó hasta el momento del nacimiento de Jesús y el comienzo del ministerio de Jesús. Y ahora Jesús viene trayendo a ellos no solamente el cumplimiento
del plan de Dios, sino diciéndoles a ellos lo que Dios os prometió a vosotros que ocurriría, que vendría un Salvador a pagar por los pecados del mundo, se ha cumplido. Y heme aquí estoy delante de vosotros. Por eso cuando Juan el Bautista mira a Jesús venir hacia él en el río Jordán, le mira y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios. El cordero era el animal que usaban para los sacrificios en el templo. Y Jesús iba a ser crucificado, sacrificado para pagar por los pecados de la humanidad. Así es de que podemos ver acá que era de el linaje de David según la carne. Según la carne, o sea, según su linaje humano era de el linaje de David. Como lo podemos mirar en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro de la genealogía, o sea, libro de Jesús, el hombre hecho carne, o sea, el Hijo de Dios hecho carne. En Juan, capítulo 1, versículo 14, igual nos dice: y aquel verbo, ¿quién? Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia y gracias por gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. E Isaías 9:6 también nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Podemos seguir su genealogía acá en la tierra a manera humana. Sabemos que es descendiente del linaje de David. Podemos mirarlo. ¿Por qué? Porque las escrituras así lo han descrito. Pero también nos dice la escritura que es declarado hijo de Dios, con poder según el Espíritu de santidad, para la resurrección de entre los muertos. Cuando nosotros, hermanos, leemos esa porción de la escritura y entendemos que el Cristo humano, Jesús, es de la descendencia de David, podemos trazar su genealogía hasta Abraham. Es más, la podemos trazar hasta Adán. Pero cuando hablamos del Hijo de Dios, solamente la podemos trazar hasta un solo lugar. Y ese lugar es en el día de su resurrección. ¿Por qué? Porque no hay hombre sobre la tierra que tenga poder sobre la muerte, sino solamente uno, Jesús, el Hijo de Dios. Por ello es que cuando Jesús, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos, podemos ver que sus palabras eran verdad. Que cuando Él decía, dice: destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré, quiere decir: mátenme, pónganme en la tumba y en 3 días resucitaré, para demostrarles a ustedes que yo soy el Hijo de Dios enviado a la tierra a salvar a los hombres. De esa manera podemos trazar que es Hijo de Dios. Porque hasta ahora no ha habido hombre que muera y pueda resucitar. No ha habido hombre que diga que es de naturaleza divina. Ahora, hermanos, algo que vemos acá también en la naturaleza de Jesús es el Espíritu de Dios.
¿Por qué? Porque la Escritura nos dice a nosotros en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Que Dios es espíritu. E igual nos dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por ello es que cuando nosotros estábamos sin Cristo no podíamos, por más que quisiésemos, adorar a Dios, acercarnos a Dios, porque nuestro espíritu dentro de nosotros estaba muerto. Nuestro espíritu necesitaba nuevamente vivir. Por ello es que cuando Jesús, el Hijo de Dios, nos da a nosotros estas palabras que todo aquel que cree en mí será salvo, el momento que tú y yo creímos en Jesús, depositamos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús, nuestro espíritu nuevamente volvió a vivir. Es donde experimentamos un nuevo nacimiento. Y es ahí donde ahora nuestro espíritu se conecta con Dios. Y nuestro espíritu comienza a comunicarse con Dios. No podemos nosotros vivir separados de Dios. Nuestro tercer punto este día nos lleva a llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Versículos del 5 al 7 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando tú miras estas palabras y las examinas y ves el contenido de ellas, podemos entender acá que el apóstol Pablo dice que recibimos nuestro llamado a seguir a Dios por gracia. Por gracia. El día de hoy, si no se han dado cuenta, o si no están viendo las noticias, hay una revuelta acá en nuestro país increíble. La gente se ha tirado a las calles y está gritando que quieren que se les haga justicia. Que se les haga justicia. Ya estamos cansados de ser quienes por tantos siglos hemos sido. Ahora queremos que se nos trate igual. Queremos ser de la misma esencia. Lo que ellos no saben es que la palabra justicia quiere decir darte lo que mereces. Es lo que quiere decir la palabra justicia. Porque si supieran el verdadero significado de la palabra justicia, no dirían, danos justicia, sino clamarían y dirían, danos misericordia. Porque la palabra misericordia o la palabra gracia quiere decir darnos lo que no merecemos. El perdón de Dios, la misericordia de Dios. Es por eso, hermanos, que dice el apóstol Pablo, nosotros recibimos la gracia. Por gracia recibimos el apostolado. O sea, recibimos el llamado. Pero ¿para qué lo recibimos? Lo recibimos para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Todos nosotros, hermanos, hemos recibido por gracia la salvación en Cristo Jesús. Pero no la hemos recibido para decir al mundo entero, somos cristianos. La hemos recibido para decir nosotros que por amor, Dios por amor a nosotros
nos dio lo que no merecíamos, perdonó nuestros pecados y no solamente ha perdonado nuestros pecados, sino que ahora nosotros nos hemos propuesto en nuestro corazón en fe obedecer sus mandatos, obedecer su palabra, caminar de acuerdo a sus estatutos y decretos y no haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Por ello, dice Pablo en el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Estáis vosotros también vosotros llamados. Está escribiéndole al pueblo romano, les está escribiendo por lo que podemos ver en la carta a hombres gentiles o proselitos, personas que se habían convertido al judaísmo y que ahora se habían convertido al cristianismo. Y simple y sencillamente les está hablando a ellos y les está diciendo a ellos estas palabras. Les está diciendo, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios. Escucha estas palabras, somos amados de Dios. Ellos eran amados de Dios. Hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido llamados a ser santos, apartados de la maldad para el reino de Dios. Y cierra con estas palabras diciendo gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Que Dios en su infinita misericordia os dé a vosotros lo que no merecen, sino que os dé a vosotros abundantes bendiciones del cielo. Y con esas bendiciones les traiga a vosotros paz en vuestros corazones. Y la gracia y la paz que pide es de Dios, nuestro Padre, y de Él, Señor Jesucristo. Me encanta al principio del capítulo, en el versículo 1 nuevamente, voy a volver a enfatizar. Pablo reconoce su estado, sabe a quién sirve, entiende su llamado y ahora él dice, he sido apartado para conocer a Dios. Y lo mismo te digo yo a ti este día. Tienes que reconocer quién tú eres. Tienes que reconocer tu estado, tu posición en el Señor. Segundo, tienes que preguntarte si realmente somos siervos de Jesús. Tercero, tienes que reconocer el llamado del Señor que ha puesto en tu vida. ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿Músico? ¿Maestro? ¿Pastor? ¿Mujer? ¿Visitar a los enfermos? ¿Orar por los enfermos? O sea, hay muchas vocaciones que el Señor nos da, a cada uno nos ha dado. Y lo más precioso de todo es que hemos sido apartados para el Evangelio de Dios. Lo más precioso de todo es que hemos sido apartados para conocer el corazón de Dios, para conocer la mente de Dios, para conocer los planes de Dios. No se te olviden esas palabras. Has sido apartado para conocer la mente, el corazón y los planes de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y así damos por concluido nuestro servicio con una última canción. Padre, te doy gracias en este momento y te pido que bendigas, Señor, esta tu palabra, la selles en las tablas de nuestro corazón. Y Padre mío, no solamente le selles en las tablas de nuestro corazón, sino que no nos olvidemos, mi Dios, del proceso. Oh, mi Dios, que toma para poder llegar a ser lo que tú quieres que seamos. No nos podemos brincar ni una de estas pautas, Padre. Tenemos que seguir cada una de ellas al pie de la letra. Por ello es que este día, Padre, yo te pido específicamente que comiences conmigo, comiences en mi vida. Y Padre mío, si hay algo aquí en esta porción de la Escritura en la cual yo no he sido fiel a ti o no me estoy sometiendo a ti,
Padre mío, pues que trabajes en mi vida, oh Padre, alinees mi corazón con tu corazón, me muestres, mi Dios, lo que tienes en mente, Señor, y no solamente eso, sino que me ayudes, abriéndome los ojos para conocer tus planes, conocer tu mente, conocer, mi Dios, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque quiero cada día ser más como Jesús, y quiero que la gente vea a Jesús en mí, Señor, pero no lo voy a lograr sin tu ayuda. Necesito, oh Padre, que tú igual como trabajes en mí, trabajes en mis hermanos, en mi familia, en Cristo, Padre, en mi familia, oh Padre Celestial, y trabajes en todos y cada uno de nosotros. Que no veamos cada uno por lo nuestro propio, sino por lo de los demás, Padre. Y de esa manera tu Espíritu, mi Dios, transforme nuestras vidas y cambie nuestros corazones. Ayúdanos a caminar en santidad y pureza, Señor, esta semana entrante, Señor. Te damos gracias por el comienzo de una nueva semana. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de servirte, por la oportunidad de estar en tu casa en el primer día de la semana, Señor. Ahora te pido, mi Señor, que las palabras que tú has hablado a nosotros las escribas en las tablas de nuestro corazón y no permitas que venga el enemigo y nos robe la bendición que nos has dado este día. Gracias, Padre. Te damos, ahora bendícenos, te suplico, y ayúdanos a caminar en santidad y verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos.